Incluso con los avances tecnológicos, la sensación de extrañeza nunca desaparece por completo. Los micrófonos modernos, con alta sensibilidad y amplio rango de frecuencia, captan detalles microscópicos de la voz humana. Aún así, no pueden registrar la vibración interna que sentimos al hablar. La conducción ósea es una experiencia íntima, subjetiva y única, un sonido que literalmente ocurre dentro de nuestra cabeza. Ningún equipo externo puede reproducirlo con fidelidad perfecta. Curiosamente, algunos estudios de neurociencia han explorado cómo reacciona el cerebro al escuchar la propia voz. Investigaciones con resonancia magnética funcional demostraron que el cerebro la reconoce automáticamente, incluso distorsionada, activando áreas asociadas con la identidad personal. Sin embargo, cuando el sonido difiere demasiado de lo que estamos acostumbrados a oír internamente, el cerebro lo interpreta como si fuera la voz de otra persona. Esto explica por qué las primeras veces pueden resultarnos tan extrañas o incluso desagradables. Otro punto importante es que la emoción influye directamente en la percepción de la voz. Cuando hablamos con entusiasmo, enojo o nerviosismo, las vibraciones internas se intensifican y alteran el timbre que escuchamos. Sin embargo, el micrófono solo capta el resultado final, sin ese componente sensorial interno. Lo mismo ocurre con el ritmo en G. A veces sentimos que hablamos lentamente y con claridad, pero en la grabación parecemos acelerados. Esto ocurre porque el cerebro sincroniza la percepción del tiempo con el esfuerzo muscular de articular las palabras. El grabador, evidentemente, no siente esfuerzo alguno, solo registra el sonido. En fonoaudiología se entiende que la diferencia entre el sonido interno y el externo está en la llamada resonancia vocal corporal, una especie de firma acústica individual. Esta resonancia depende del tamaño de los senos nasales, del grosor de los huesos e incluso de la postura corporal. Por eso, dos personas con voces similares aún pueden sonar completamente distintas. El cuerpo funciona como una caja acústica viva, y la grabación no puede reproducir esa tridimensionalidad física. Comprender este fenómeno no solo alimenta la curiosidad científica, sino que también puede mejorar la comunicación. Saber que el sonido que oímos de nosotros mismos difiere del que perciben los demás permite ajustar entonación, proyección y claridad. Muchos oradores y comunicadores practican frente a micrófonos precisamente para equilibrar su autopercepción con la percepción ajena. La voz, al fin y al cabo, es una herramienta poderosa de influencia y expresión. Comprenderla es aprender a dominar nuestra imagen sonora. En un sentido más filosófico, la incomodidad de escucharse desde fuera también nos recuerda que nuestra percepción de la realidad siempre es parcial. El mundo que experimentamos no es una reproducción fiel del real, sino una interpretación filtrada por el cerebro. Así como nuestros ojos ven colores que no existen como propiedades absolutas de los objetos, nuestros oídos escuchan sonidos moldeados por la estructura física y emocional del cuerpo. Escuchar la propia voz grabada es, en cierto modo, un encuentro con el límite entre el yo interno y el yo externo. Curiosamente, en algunas tradiciones espirituales, el sonido de la propia voz se considera un portal hacia el autoconocimiento. Monjes tibetanos y practicantes de cánticos chamánicos usan la vibración de la voz para sentir el cuerpo y la mente como una unidad. Cuando escuchan grabaciones de sus cantos, no buscan reconocerse, sino observar cómo la voz se transforma al dejar de ser una experiencia interna y convertirse en sonido en el mundo. Ese ejercicio de desapego de la autoimagen sonora se considera una forma de entender que el yo no es fijo, cambia conforme el entorno lo refleja. Si trasladamos este pensamiento a la vida moderna, notamos algo interesante. El audio grabado revela la distancia entre lo que somos por dentro y lo que el mundo oye de nosotros. Esa diferencia no es un defecto, sino una muestra fiel de que el ser humano es, por naturaleza, una mezcla de percepciones. La voz que creemos tener es el reflejo de las paredes internas de nuestro cuerpo. La voz que el micrófono capta es el reflejo de las paredes externas del entorno. Ambas son verdaderas. Una es subjetiva, emocional y personal. La otra es objetiva, física y compartida. Y en la intersección entre esas dos verdades reside la esencia del sonido humano. Así que, la próxima vez que escuches una grabación tuya y tengas esa reacción inmediata de negación, esa voz no es mía. Respira hondo y recuerda, esa voz sí es tuya. Es la misma que todos a tu alrededor escuchan cada día, y es tan parte de ti como el sonido interno que solo tú puedes oír. La incomodidad no es un error, sino una prueba de lo ingenioso que es el cerebro humano al construir realidades personales. Quizás, si aceptamos esa diferencia,
podamos incluso verla como algo hermoso. Después de todo, la existencia de múltiples voces dentro de nosotros muestra que no somos seres unidimensionales. Somos ecos de experiencias, resonancias de emociones, y cada sonido que producimos lleva un poco de nuestra historia, de nuestro cuerpo y de nuestra forma de percibir el mundo. Y, al final, escuchar nuestra voz grabada es más que descubrir cómo nos oyen los demás. Es descubrir una versión desconocida de nosotros mismos, en una que siempre existió, pero que rara vez nos detenemos a escuchar con atención. Y ahora que ya sabes por qué tu voz suena tan extraña en las grabaciones, cuéntanos en los comentarios. ¿Cuál fue tu reacción cuando la oíste por primera vez? ¿Te pareció diferente, graciosa o simplemente no creíste que eras tú? Si te gustó esta explicación y quieres descubrir más curiosidades sobre el cuerpo humano, el cerebro y las percepciones que engañan a nuestros sentidos, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita. Así no te perderás ningún nuevo episodio lleno de misterios y descubrimientos fascinantes sobre el mundo y sobre nosotros mismos. ¿Alguna vez te has escuchado en una grabación y pensaste, Dios mío, esa voz no es mía? Tal vez te ríes o incluso sentiste una ligera incomodidad, como si alguien hubiera tomado tu identidad y la hubiera transformado en otra cosa. Por increíble que parezca, prácticamente todo el mundo ha vivido esa sensación. Pero al fin y al cabo, ¿por qué escuchamos nuestra voz tan diferente en las grabaciones? Prepárate para descubrir una de las curiosidades más intrigantes sobre el funcionamiento del cuerpo humano y la mente. Una explicación que combina física, biología y hasta un poco de filosofía. Imagina la siguiente escena: grabas un audio en tu celular, presionas el botón de reproducción y, en pocos segundos, sientes una mezcla de sorpresa e incomodidad. Esa voz que sale de los altavoces parece completamente distinta a la imagen que tienes de ti mismo. El timbre suena más fino, más agudo, a veces incluso infantil. El ritmo de las palabras te parece extraño, forzado, casi artificial. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿realmente sueno así para los demás? Casi todos los seres humanos han pasado por esa sensación. Es una experiencia común, universal, pero raramente comprendida en profundidad. La respuesta está en una fascinante combinación entre física, biología y psicología en un encuentro entre el funcionamiento del cuerpo humano y la manera en que el cerebro construye nuestra percepción de la realidad sonora. Cuando abrimos la boca para hablar, se produce una compleja cadena de vibraciones dentro de nosotros. En el fondo de la garganta, las cuerdas vocales chocan, generando ondas sonoras. Esas ondas viajan por el aire, pero también se propagan por el interior del cuerpo, a través de los huesos del cráneo, la mandíbula y las cavidades de la cabeza. Es ahí donde comienza la diferencia esencial entre la voz que tú oyes y la que escucha el mundo. Lo que los demás perciben cuando hablas es el resultado de la conducción aérea del sonido. Ese es el sonido que sale de tu boca, se propaga por el aire y entra en los oídos ajenos. En cambio, lo que tú escuchas de ti mismo es una combinación de ese sonido aéreo con otro tipo de vibración llamada conducción ósea. Esta hace que las ondas sonoras viajen directamente por la estructura ósea del cráneo hasta el oído interno, sin pasar por el aire como intermediario. Estas vibraciones internas refuerzan especialmente las frecuencias graves, es decir, los sonidos más bajos de tu voz. Como resultado, lo que escuchas cuando hablas es una versión más cálida, profunda y rica del sonido real que sale de tu boca. El problema es que esa mezcla acústica solo existe dentro de ti. Nadie más puede oírla, ni siquiera el micrófono. Cuando escuchas una grabación, el sonido fue captado solo por el aire, sin el refuerzo de las vibraciones internas. Lo que queda es una voz con menos graves, más aguda, y con un tono que parece completamente distinto al que estás acostumbrado. Por eso, la primera impresión, al oír una grabación, suele ser negativa. En el cerebro, la interpreta como la voz de otra persona. Este fenómeno es físico, pero también profundamente psicológico. La voz es una de las partes más íntimas de nuestra identidad. A través de ella expresamos emoción, autoridad, personalidad e incluso nuestras fragilidades. Pasamos la vida entera escuchando una versión interna de nuestra voz, moldada por huesos, tejidos y percepción cerebral. Se convierte en parte de nuestra autoimagen, tanto como el rostro que vemos en el espejo. Así, cuando una grabación nos revela una versión distinta, una que no coincide con el recuerdo internalizado, el cerebro reacciona con desconcierto. Esta disonancia entre la percepción interna y externa se llama choque de autoimagen sonora. Estudios de psicología de la comunicación muestran que esta incomodidad es comparable a ver una fotografía nuestra
desde un ángulo desfavorable. La imagen es correcta, pero no coincide con lo que el cerebro esperaba. Nuestro sentido de identidad es, al fin y al cabo, una construcción sensorial, y cualquier cosa que lo desafíe puede resultar incómoda, aunque sea verdadera. La forma en que escuchamos nuestra voz también depende del entorno físico. Cuando hablamos en un baño o en una habitación pequeña, el sonido rebota en las paredes y crea una leve reverberación. El cerebro interpreta esto como un refuerzo agradablemente profundo. En cambio, en un espacio abierto, el sonido se dispersa y la voz parece más débil. Lo curioso es que, al escuchar una grabación, no hay reverberación personalizada ni vibración corporal, solo el sonido puro, objetivo, a veces incluso crudo. Eso acentúa el contraste entre lo esperado y lo real. Además del factor acústico, existe el elemento de la atención auditiva. Cuando hablamos, el cerebro se enfoca en el contenido, las ideas, las palabras, la emoción que queremos transmitir. El sonido de la voz, en ese momento, no es objeto de análisis consciente. Pero cuando escuchamos una grabación, el foco cambia. Empezamos a escuchar con atención crítica cada detalle, pausas, respiraciones, temblores, acentos, vacilaciones. Es entonces cuando muchos se convierten en sus peores jueces, interpretando como errores sonidos que, en realidad, forman parte natural del habla humana. Para profesionales de la comunicación, como locutores, dobladores y cantantes, acostumbrarse al sonido real de su propia voz es un proceso esencial. Muchos pasan semanas entrenando la escucha externa hasta que el cerebro logra integrar esa nueva referencia sonora en su autoimagen. Aprenden a trabajar con micrófonos y auriculares de monitoreo que reproducen el sonido de la forma más fiel posible, reduciendo la diferencia entre la voz interna y la grabación. Este proceso de adaptación se conoce entre los fonoaudiólogos como recalibración auditiva.